Muy buen día para todos. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, es un gusto y un honor tener la participación de nuestras ponentes, la doctora Marina Perrone, la doctora Marcela Moretti, y quiero que sean ellas cada una que nos cuente en estos momentos cuál va a ser su presentación y un poco la parte de su historia y de su vida y el por qué están aquí. Vamos a empezar entonces con Marina, adelante. Ya activé tu micrófono. Hola a todos. Bueno, lo de la historia, sí. Hoy la presentación vamos a hacer como al revés. Hoy la presentación va a ser el protocolo de intervención en urgencia para personal sanitario, médico y no médico, ¿sí? En situación de pandemia, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, fue un recorrido muy largo. En realidad yo entre el año creo que 16 y 19 o más o menos, realizando mi doctorado y llegando el momento de plantear la investigación, se me ocurrió, digamos, investigar sobre el síndrome de burnout, que es el síndrome del desgaste laboral por estrés crónico, en adictólogos, porque yo, bueno, me dedico a las adicciones, y estadísticamente, desde toda la vida, que los psicólogos, los médicos que trabajaban en adicciones, tenían muy poco de tiempo útil, digamos, 5 años, de hecho, la estadística, hasta que se quemaban, ¿no? El síndrome de burnout o el quemado. Entonces, bueno, en su momento elegí este tema para investigar, realicé la investigación y actualmente, con esto que, bueno, que nos está pasando a todos y con lo que uno ve y todo el equipo vemos, las situaciones, digamos, desfavorables con las que está lidiando el personal de salud, se nos ocurrió linkear, digamos, de alguna manera los resultados de la investigación, que ahora en muy poquitos minutos se las presento para después pasar al tema que nos convoca. Se nos ocurrió con Marcela y con todo el equipo, que son muchas personas, no las puedo nombrar porque tardaría mucho tiempo, linkear los resultados de mi tesis, trabajo que venimos realizando en caballos, y armar este protocolo de intervención con ciertas limitaciones que tienen que ver con que algunos de los equipos que trabajan con nosotros tienen acceso, digamos, al poder trabajar con caballos y otros no. Entonces ahora les voy a contar un poquito, voy a compartir la pantalla, que acá Alejandro me vas a tener que dar la autorización. Voy a compartir pantalla para adentrarlos un poquito en la temática para después, digamos, comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué es lo que estamos proponiendo, eh, mientras que se va solucionando el tema de compartir la pantalla, les voy contando que, digamos, nosotros, esta iniciativa surge desde la Fundación Dasein, desde lo que es primeramente el grupo de personas certificadas en el modelo IPAE, y posteriormente se fue, digamos, ofreciendo gente como voluntarias. Es un programa gratuito, ¿sí? Está Silvia Mercado de Gest Coaching, Margarita Crespo del Portillo, todo el equipo de la Fundación Dasein, Adriana Martínez Vivot de Luján del Milagro, y gente que día a día digamos, se va ofreciendo, ¿sí? Para, digamos, de alguna manera, como voluntarios, participar de este programa que está dirigido a los profesionales de la salud en situación de burnout. Les decía que un poquito les voy a compartir mínimamente lo que fueron los resultados de la investigación para poder adentrarnos y darle de alguna manera el sustento a este programa que estamos ofreciendo. ¿Vaya todos? ¿Sí? Bien. Si quieres, a mano derecha, Sí, la parte inferior vas a encontrar para agrandar. Perfecto. ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, ¿sí? Es, bueno, ¿por qué esto de la preocupación, de alguna manera, del burnout
o del síndrome del quemado, o el cuidador descuidado, también se le dice. En Estados Unidos se calcula más o menos 150.000 millones de dólares anuales a causa de gasto, ¿no? A causa de enfermedades secundarias a lo que es el desgaste laboral. El 78% de los profesionales refieren, ¿sí?, estar afectados por el estrés antes de esta pandemia, y el 83% están relacionados directamente con factores laborales. O sea, el porcentaje siempre fue altísimo en niveles de desgaste laboral. ¿Pero qué es, de alguna manera, el síndrome de burnout? Es un fracaso adaptativo de situaciones de estrés reiteradas, ¿sí? Tiene como una doble etiología. Por un lado, el constante trato con pacientes, ¿sí? Y el fracaso en el reconocimiento del profesional, ¿sí? La competitividad, las bajas remuneraciones, la rotación de personal. Hay muchísimos factores en este momento. Le podríamos agregar que en muchos de los hospitales o sanatorios, en algunos países, la falta de protección y protocolo de cuidado para los cuidadores, ¿sí? Y esto aumenta aún más. En este momento también podemos agregar todo lo que tiene que ver con la angustia expectante de lo que está por venir, de la catástrofe que está por venir, y de la sensación de que no van a poder dar abasto. Y acá en la Argentina, por lo menos, los scratches que están sintiendo los profesionales de la salud, que en departamentos, condominios, se los escracha por miedo al contagio. Entonces, esto va aumentando mucho más lo que yo ya hace unos años, digamos, con investigaciones de otras personas, de otros profesionales, como antecedentes, ya sabíamos que los profesionales de la salud tenían altos índices de desgaste laboral, pero si a eso le sumamos lo que estamos viviendo en este momento, estos porcentajes, por supuesto, son mucho más altos y mucho más preocupantes. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que está, cuándo se diagnostica que una persona está quemado o con burnout? Cuando hay un alto grado de agotamiento emocional, una sensación de despersonalización, esa sensación de falta de dirección, el profesional o no profesional, porque está también la gente sanitaria de limpieza, los enfermeros, hay un montón de gente que trabaja en el ámbito de la salud, empiezan a perder la pasión por olvidarse por qué eligieron eso, ¿sí? En resumen. Y una falta, por supuesto, de sensación de realización personal, ¿sí? Dentro de lo que es la cadena del estrés laboral, hay como diferentes estadios, ¿no? Está el estrés, está el burnout, que es lo que acabamos de nombrar, está el desgaste por empatía, que es nosotros los profesionales de la salud, todos los cuidadores, trabajamos gracias a nuestra capacidad empática, ¿sí? Esta capacidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de poder entender o sentir qué es lo que siente el otro, el dolor ajeno, también esta misma capacidad nos eleva los niveles de estrés y de desgaste, ¿sí? Se llama desgaste por empatía. Tanto la usamos que nos desgastamos. El moving, que es otro que es el acoso laboral, los problemas de relación. Esto en la medida que va aumentando y se va cronificando, pasamos a un estado de fatiga laboral y por último un síndrome de fatiga crónica, donde ya está involucrado no solamente variables emocionales, sino también ya hay síntomas físicos, orgánicos concretamente, y problemas autoinmunes, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo prevenir, no? Bueno, ahí es donde en su momento yo propuse la espiritualidad, que es un concepto bastante controvertido en el ámbito de la salud, de la psicología, por años recluido, digamos, a lo que es la filosofía, a lo que es la religión, pero encontré que había algunas investigaciones previas que me permitieron proponer este concepto, esta variable como un factor de prevención, entre ellos Proyecto Hombre, que es una institución de rehabilitación de las adicciones, donde también hay un enorme porcentaje de desgaste laboral. Aquellas personas que eran voluntarios, ¿sí?, tenían muchos menos índices de burnout que aquellos profesionales remunerados.
que de alguna manera iba en contra de lo que estadísticamente se concibe, que una persona con baja remuneración, que digamos, tiene más índices de estrés que una persona bien remunerada, bien reconocida. Y ahí lo que se dieron cuenta es que, si bien, digamos, estaba esta variable, puntuaba muy alto en realización personal por una variable que era la ayuda al prójimo, ¿sí? Por otro lado, otros investigadores encontraron que el humor también era una variable de afrontamiento del estrés. Otros se daban cuenta que en la medida que aumentaba la satisfacción, ¿sí?, la sensación de satisfacción, disminuía el cansancio. Alexio, por ejemplo, postula que la inteligencia emocional, la capacidad de regular y gerenciar nuestras emociones, prevenía el desgaste por empatía. Jaramillo propuso directamente la espiritualidad como capacidad para, digamos, rearmarse las personas. Bareto hablaba de la satisfacción por compasión y la disminución del cansancio por compasión, el desgaste por empatía. Bueno, y así sucesivas investigaciones, que no me voy a quedar tan, digamos, detenida en esto, me dieron la posibilidad de alguna manera de proponer la espiritualidad como una variable dentro de lo que es el ámbito académico, y que me aceptaran esta propuesta. Bien, Doolittle es importantísimo. Él hizo toda una investigación acerca de la espiritualidad de afrontamiento beneficioso para los médicos, ¿no? Su investigación fue específicamente con respecto a los médicos. Entonces, vamos a postular, ¿sí?, que la espiritualidad es un mecanismo o una capacidad de afrontamiento del estrés, ¿sí?, relacionada con esta capacidad de integrar la adversidad, el dolor, ¿sí? Spinoza dice que la autodirectividad y la autotrascendencia son mecanismos de afrontamiento, pero al mismo tiempo también son rasgos de carácter. La capacidad de la gratitud, también para encontrarle sentido, digamos, a la adversidad, y concretamente la espiritualidad como un mecanismo de afrontamiento positivo, ¿sí? Entonces, vamos a darle la palabra a Marcela, que nos explique un poquito, que a mí me gusta más cómo lo explica ella, que nos explique un poquito qué es la espiritualidad, ¿sí? Marcela, además de ser psicóloga, tiene mucho estudio en la parte, no sé si te recibiste, Marcela, de filósofa, has estudiado un montón. Sí, le doy la palabra. Ahí está. Sí, soy profesora de filosofía. Era muy jovencita cuando estudié filosofía, entonces lo que pasa es que la psicología tiene que tener una base filosófica básicamente porque nosotros ejercemos la psicología de que es el hombre. Hay escuelas de psicología que tienen una idea respecto de lo que es el hombre y de ahí se paran y allí es el abordaje. Por ejemplo, bueno, Freud, a quien yo admiro muchísimo, es materialista, de manera su abordaje de lo que es el hombre o su psiquismo no incluye la espiritualidad. Y hay abordajes espiritualistas, digamos, y acá tenemos a Viktor Frankl, que hizo, tomó toda la base psicológica o la descripción del psiquismo humano de Freud, pero le agregó una estructura más que tiene que ver con una idea, si se quiere, aristotélica de lo que es la persona humana. O sea, Aristóteles en este momento, por lo menos en las universidades o las facultades que dependen de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, no está muy bien visto, pero yo creo que resumió de alguna manera todos los temas de los que estamos hablando ahora, con su teoría ilemórfica, ¿no? Esto de cómo se compone la realidad a partir de la materia y la forma. Y no es ni una cosa ni la otra, es la amalgama de las dos. Entonces, si nos ponemos a pensar, todo lo que se trabaja alrededor de la realidad
o de lo ontológico, del ser, se resumen estas dos cosas en un equilibrio. En mi caso, mi posición es en un equilibrio casi perfecto. El materialismo marxista dirá, no, todo lo espiritual es epifenómeno de la materia, y el espiritualismo dirá, la materia no existe, se puede torturarla porque todo lo que sirve del humano es su capacidad abstracta, digamos, o de abstracción. Yo digo, ¿qué es la espiritualidad en definitiva? Porque, como decía Marina al principio, dice Marina, bueno, yo necesité un fundamento para poder presentar en la Facultad de Psicología la idea de espiritualidad como resolución humana al síndrome de burnout. Y entonces, nosotros cuando hablamos de espiritualidad, en general lo que pensamos es en la religiosidad. O en un hombre santo, o en un eremita, un ermitaño, una persona que medita, y en realidad no tiene, sí, en todos ellos hay espiritualidad. La espiritualidad no es solamente para este tipo de actividades o personas. La espiritualidad, nosotros entendemos, por lo menos desde mi perspectiva, el humano es una unión indivisa entre, decía antes, materia y forma. Esto es, entre lo corpóreo, para ubicarlo en el humano o antropológicamente, lo psicológico y lo espiritual. Lo espiritual no es un epifenómeno del humano, no es una actividad que el humano desarrolle, sino que es lo que hace que el sujeto sea una persona. Nosotros podemos hablar de individuos o podemos hablar de personas. La diferencia, y acá estamos muy acostumbrados, los que estamos trabajando con animales, que se hable de individuo, es decir, una organización dinámica psicofísica indivisible. Esto quiere decir individuo. El ser humano, el Homo sapiens sapiens, es una persona. Ahora estamos hablando de los animales como personas, pero entendiendo el animal como persona no con el aspecto espiritual. Es decir, ¿qué nos diferencia al humano del animal? No el psiquismo. Antes se creía que sí, que la diferencia es que el hombre pensaba y el animal no, y ahora sabemos que el animal siente y piensa limitadamente. Lo único que no puede hacer el humano es autotrascenderse. Es decir, el hombre es persona porque anida en él la capacidad de autotrascendencia. ¿Qué quiere decir la autotrascendencia? Es salirse de sí, pensar más allá de sí y ser en el otro, por el otro, con el otro. Esto dice Mandrioni, el hombre es el único ser que para llegar a ser necesita la mediación del otro. Nosotros, si no tenemos un otro, ya decía en la primera clase, hablaba del objeto transicional y de la importancia de la madre. Si no hay un otro que nos media, el sujeto no se despliega, no se personaliza. Queda como un germen de persona, pero no se personaliza. ¿Qué hace que el humano sea tan especial? Esto, la capacidad de autotrascendencia, de generar proyecto, de recrear. Nosotros tendríamos que decir la capacidad recreativa, porque el único que crea, dicen los religiosos, crear es ex nihilo, es decir, de la nada, dicen los latinos, ¿no? La filosofía, los pensadores latinos dicen, la creación es ex nihilo, sin que nada haya previo. Nosotros recreamos, nos basamos en lo que hay y lo combinamos y hacemos una realidad diferente. Por eso transformamos lo natural en cultural, pero no de la nada, tiene que haber algo. Esta es la capacidad, el prodigio humano es esto, que de lo que hay, el sujeto puede autotrascendiéndose, es decir, saliendo de sí, generar un proyectum, es decir, estar impulsado hacia el afuera de sí mismo. El animal, decíamos, vive día a día, aquí ahora. Esto también nos sirve a nosotros, pero el humano
está constantemente yendo y viniendo, entre el aquí y el ahora y lo que lo impulsa hacia el futuro. Esta capacidad, decíamos, que lo impulsa hacia el futuro, es la espiritualidad. El espíritu como entidad constitutiva de la persona humana es lo que nos hace humanos, sujetos humanos. Vieron que decimos, el animal es sujeto, pero es un sujeto no humano. ¿Qué nos hace sujeto humano? Esta capacidad de autotrascendencia, de proyección, de proiectum, estar impulsados hacia el futuro. Esto es maravilloso, es de una potencia increíble, pero también en estos momentos y en momentos de crisis es tremendamente problemático. ¿Por qué? Y acá es donde entra Viktor Frankl. Viktor Frankl, saben que es, no sé si lo conocen, pero es un médico, neurólogo, psiquiatra, estuvo en campos de concentración, es muy conocido por una de sus tantas obras, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, existencialista, con el criterio de el sujeto es un Dasein, es decir, un ser arrojado al mundo, y en ese ser arrojado al mundo está su potencia de despliegue. Viktor Frankl descubre que el psiquismo se enferma, que el cuerpo se enferma, pero el espíritu también se enferma. Él bautiza la enfermedad espiritual como neurosis noógena, no entendido como espíritu, es decir, la enfermedad del espíritu, que es una neurosis no patológica, podemos decir, no entendida como las neurosis comunes o las neurosis de transferencia, donde el espíritu se enferma ¿cómo? En lugar de generar este proiectum, salirse de sí y proyectarse al futuro, se encierra en sí mismo. Marina hablaba de la angustia expectante o de expectación. El estar arrojado al futuro o al mundo y poder tener la potencia o la potestad de planificarse o de pensarse, son temas bastante difíciles como para explicarlos tan rápido, pero la posibilidad de pensarse en un futuro, de proyectarse en el aquí y ahora hacia un futuro, es prodigiosa, pero también es complicada, sobre todo en situaciones donde existe una crisis fuerte como la que estamos atravesando hoy. La angustia expectante es esto, es la sensación de que en cualquier momento va a pasar algo que va a poner en riesgo lo más preciado que tenemos. Y lo más preciado que los humanos tenemos como capacidad es esto, nuestra posibilidad o nuestra potencia de desplegar nuestra personación o nuestra capacidad de ser más personas, digamos. Esto que nos está pasando atañe y ataca e inhiere en lo más profundo del humano, que es esta capacidad de proyectarse en el futuro, porque justamente el futuro empieza a no tener sentido. El hombre es un sujeto que buscador de sentido. El psiquismo humano o el espíritu humano, para hacer diferencia entre ánima y espíritu, que si quieren después lo podemos profundizar un poquitito más, lo característico del espíritu humano es la búsqueda de sentido. Es decir, el humano no se tranquiliza si no encuentra un sentido a su vida. Esta situación que atraviesa el universo, todo, en este momento, justo ahora, nos pone justamente, nos decía yo, inhiere en la esencia más profunda del humano, que es esta capacidad de jugar con un devenir donde se realiza un proyecto de vida, donde su vida empieza a cobrar sentido. Lo más aniquilante que tiene el espíritu humano en este momento es la amenaza de quedarnos sin la posibilidad de valorar o de desplegar nuestra escala de valores.
Es decir, lo que se pone, lo que se está atacando en este momento, lo que el mundo está, o en el mundo está atacado, es la capacidad humana de jugar con estos valores que cada uno de nosotros adoptamos como escala para planificar nuestro futuro, que tienen que ver con valores de realización, de creación y de realización, de acción, digamos, y nos deja como desprotegidos, a merced solamente de un tercer grupo de valores, que son los valores de actitud. Esto también es una diferencia profunda entre el animal y el humano. El animal hace cosas, el animal sabe, dice Mandrioni, lo único es que no sabe que sabe. El humano sabe y sabe que sabe. Entonces, frente a este momento donde lo más rico que tenemos se encuentra atacado, nos queda una batalla más para dar, que es poner en juego nuestros valores de actitud. ¿Cuáles son nuestros valores de actitud? Esta cuestión de, decía yo, poner entre paréntesis, sacrificar. A Marina no le gusta la palabra sacrificio porque suena a drama, pero tiene una doble lectura. Nosotros vulgarmente entendemos sacrificio como algo terrible y casi religioso. El sacrificio cristiano, Dios, Cristo que se sacrificó por el humano. No, pensemos sacrificio como postergación. Entonces, sacrificar nuestro proyecto de vida inmediato que juega con nuestros valores de creación y de realización, postergarlos, correrlos, sacrificarlos y poner en juego estos valores más profundos que son los de actitud. El sacrificio de nuestro propio proyecto, hasta como lo conocemos o como lo conocíamos hasta hace unos meses atrás, en virtud de poder llevar adelante esto que nos está tomando a todos y que deja a nuestro otro, que nos ayuda a desplegarnos, también en la misma situación. Es decir, encontrarle sentido al sufrimiento. Porque en realidad lo que estamos atravesando la humanidad toda en este momento es un profundo sufrimiento. Decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Entonces, a nosotros, al humano, con esta capacidad espiritual o con nuestra esfera espiritual, nos permite a nosotros, los humanos, abordar estos momentos donde lo más esencial nuestro está siendo atacado y nos mantiene en una situación de angustia expectante o de expectación, acudir a esta herramienta que en general no usamos o no tenemos a nuestro alcance o creemos que no tenemos, que es poder tornar el sufrimiento en algo positivo. Digo, el espíritu humano es lo que le da sentido a lo que psicológicamente hoy, o lo que los psicólogos recogen hoy como resiliencia. La resiliencia tiene su patita, digamos, o su cimiento en el espíritu humano. Si el humano no fuera un sujeto esencialmente constituido por ánima, cuerpo, soma, sema y espíritu, no, quedaríamos, sí, en esto de, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que el abordaje de la situación sea un poco menos doloroso? Pero nosotros ahora sabemos que en nuestra esencia tenemos valores que nos permiten resignificar la experiencia angustiante a la que estamos sometidos y darle un signo positivo, generando o creando una manera de entenderla diferente que también nos ayude a construir.
ponemos entre paréntesis nuestro proyecto personal y nos abocamos a trabajar en un proyecto personal inmediato, más concreto, donde lo que se pone en tela de juicio, lo que se pone a jugar ahora es la actitud con la que tomo este sufrimiento o este dolor al que estamos de alguna manera condenados por este virus que nos está atravesando. Quiero decir con esto que siempre al humano le queda una respuesta más. Cuando todo a lo que comúnmente nosotros recurrimos para salir adelante o llevar adelante nuestro proyecto o nuestro futuro está amenazado, nos queda un elemento más que nuestra espiritualidad nos permite, que es esto de transformar, sacrificarnos, transformar nuestra inmediata lectura de nuestro futuro a través del sacrificio en encontrarle un sentido a este sufrimiento, un sentido positivo a este sufrimiento. Marina, ¿querés seguir vos? Agrego una cosita más. Viktor Frankl tiene un repertorio de elementos o intervenciones como para estimular en los sujetos que no estamos acostumbrados a jugar con los valores de actitud, para ponerlos a jugar en momentos críticos. Uno, decía Marina ya, y me gustaría reforzarlo, es el humor. ¿No? Sí. El humor, en las últimas investigaciones, el humor, la gratitud, bueno, todo lo que acabas de explicar, la búsqueda de sentido. Y hay un, ¿cómo se llama? Hay un psicólogo estadounidense, Flash, que trabajó con excombatientes, y él dice esto que vos explicabas, Marcela, tan profundamente, que es esto del trauma espiritual, el estar roto, ¿no? Es cuando ya el espíritu enferma, y él planteaba el diálogo psicoespiritual como una herramienta para ampliar la espiritual, la dimensión espiritual, y poder, digamos, sobreponerse. Vamos a avanzar un poquito, así quedan tiempo para las preguntas, ¿sí? Yo les decía que, digamos, bueno, que hice una investigación, y en esta investigación, lo llamativo de esta investigación es que, por ejemplo, variables como espiritualidad y autotrascendencia se dice correlacionan positivamente, quiere decir que cuanto más alta una, más alta la otra, ¿no? Y lo llamativo fue que cuanto más espiritualidad y más autotrascendencia tenía la persona, menor desgaste laboral, menor despersonalización y mayor realización personal. Entonces, lo que concluimos es que no son tanto las circunstancias, sino cómo afronta la persona las circunstancias. Y acá, digamos, viene esta propuesta del protocolo de asistencia psicológica a agentes de salud que están en situación de atención en lo que es el virus del COVID-19. ¿Sí? Como les decía, es un programa gratuito, solidario, intervienen muchísimas personas, es un equipo muy grande, y lo que vamos a hacer justamente hincapié, lo que tiene, digamos, como base este protocolo, es justamente la ampliación de esta capacidad de resiliencia espiritual, ¿sí? Para poder sanar de alguna manera a este espíritu roto. Digamos, creemos que luego de todo esto va a haber, digamos, un índice de estrés postraumático muy, muy grande, ¿no es cierto? Donde lo que vamos a apostar, digamos, en este protocolo, es que la persona recupere su equilibrio, recupere esta posibilidad de mirar para adelante, recupere el sentido, reinterprete positivamente lo que le sucedió durante todo este tiempo, ¿sí? Para poder darle alimento al espíritu, ¿sí? Que, como bien dice Marcela, quedó postergado en pos de la supervivencia
física, orgánica, ¿sí? Entonces, como les decía, estamos trabajando varios equipos, ¿sí? El Portillo, Margarita Crespo, Luján del Milagro con Adriana Martínez Vivot, Hesketchon con coaching con Silvia Mercado, que ha estado en algunas de las masterclass. Y lo que se propone, digamos, dentro de lo que es el protocolo, es un primer contacto, ¿sí? En donde el profesional, médico o no médico, ¿sí? Personal sanitario, un primer contacto por mail con la fundación, con el departamento de prevención de la fundación, con su directora Belén Pereiro, donde Belén lo primero que hace es, les va a solicitar información personal, información acerca del área del trabajo donde están, digamos, desarrollándose, ¿sí? Decimos, es para profesionales, para sanitarios que estén trabajando con COVID, ¿sí? Ese es el programa voluntario gratuito. Y a la persona, una vez que ingrese, va a tener dos opciones, ¿sí? Una opción va a ser entrar en la plataforma y realizar toda una serie de, digamos, de intervenciones que están dirigidas al autochequeo emocional, que están dirigidas a la regulación de sus niveles de estrés, dirigidas a ampliar mecanismos positivos del estrés. Esto que decíamos, no son las circunstancias, sino cómo la persona afronta o interpreta esas circunstancias. Vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar en intervenciones que tienen que ver con mindfulness o meditación o relajación, como le querramos llamar. Muchos de esos videos que van a entrenar la capacidad de la persona para, digamos, adquirir esta capacidad de, digamos, de saber meditar, ¿sí? Muchos de esos videos, hay caballos que, digamos, filmaciones de caballos con una voz en off que va dirigiendo la relajación. Van a tener la posibilidad, digamos, de pedir una derivación a un profesional, donde se va a hacer no psicoterapia, sino que se va a hacer acompañamiento, va a haber un facilitador, que puede ser psicólogo, puede ser coach, donde va a acompañar a esta persona a pasar por este protocolo, apoyando las herramientas que están en plataforma, acompañando y apoyando con un espacio de acompañamiento de una vez por semana. Y aquellas personas que estén cerca de centros ecuestres que están trabajando con nosotros, Hedge o Luján del Milagro o el Portillo, dependiendo de las leyes y del protocolo que baja nuestro gobierno en este momento, hoy de todos esos centros, el único centro que realmente está autorizado es el centro de Margarita Crespo, el Portillo en Rosario, Santa Fe, quien ya recibió a cuatro personas de personal sanitario, donde ya realizamos un encuentro. Luego esas personas fueron derivadas, digamos, al Departamento de Prevención y están transitando por lo que es la plataforma, realizando todas las intervenciones y estrategias que se van planteando desde la... no han solicitado una consulta con un coach o un facilitador. ¿Por qué planteamos esto de digamos, del trabajo en todo este, digamos, protocolo, todo este programa que es amplio, ¿no? No es solamente el encuentro con caballos? ¿Por qué consideramos que agregar, digamos, como complemento el encuentro con caballos, un poco lo que ya ha contado Marcela en la masterclass que ha tenido, y yo también la vez pasada cuando hablamos del tema de la investigación y adicciones? Sabemos que el encuentro, digamos, con el humano genera oxitocina, el concepto de biofilia y el contacto con la naturaleza y la reducción del estrés. Hemos hablado, y otros también han hablado, de la reducción del estrés en el contacto con el caballo. Ya esto lo sabemos con todas
digamos, las clases que fueron teniendo durante este tiempo. Entonces, este encuentro con caballos que en algunos se va a dar y hoy en el presente, en otros no, por una cuestión de reglamentación sanitaria, va a estar incluido dentro de todo un programa más amplio que va a tener que ver con ir chequeando a esos sanitarios que vayan acercándose y tomando contacto en los niveles de estrés, el nivel de agotamiento físico y mental, si tienen baja, digamos, energía, frustración, aumento de la irritabilidad, disminución de la concentración, son todos síntomas con el burnout, con el desgaste laboral, ¿sí? Y a partir de eso, si realmente vemos que la persona está, digamos, en una situación en la que haya que hacer prevención o está en una situación en la que ya haya que hacer un tratamiento, ahí se verá si es necesario, además de participar de todo este programa de prevención, si algunos sanitarios haya que además hacer una derivación con, digamos, personal médico, ¿sí? con psiquiatría, digamos. Hasta ahora no ha sucedido, hasta ahora venimos con las personas que se han ido acercando, venimos trabajando con estas intervenciones, pero siempre teniendo en cuenta que si, como decíamos, hay una cadena en el estrés laboral, y entre la fatiga y la fatiga crónica, ya estamos hablando de personas que pueden tener involucrado su salud física, e insomnio, hasta un problema, digamos, de autoinmune, ¿no? Entonces, digamos, siempre el trabajo interdisciplinario, siempre la mirada multicausal, siempre la mirada multidimensional. Entonces, ¿qué se va a trabajar en este protocolo? ¿Cuáles van a ser, digamos, los objetivos? El autorregistro de las emociones, la gerencia emocional, ¿sí? El vaciamiento de contenidos. ¿Qué quiere decir? Esto, puedan tener actividades, algunas de las que nosotros vamos a proponer desde este programa, pero algunas más en su vida cotidiana, que estén libres de estrés, que estén libres de preocupación, de exigencias, que sus vínculos familiares no estén contaminados con lo que se está viviendo, digamos, en estos espacios de estrés laboral, ¿sí? Que puedan incentivar el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo nos garantiza apoyo social y disminución de los niveles de estrés, porque no llevamos todo arriba nuestro, está repartido, ¿sí? Esta es una de las cosas que yo estoy escuchando, que dentro del personal sanitario lo que estoy viendo es que no están trabajando en equipo, se está dando como una competitividad interna donde tu protocolo es mejor que el mío, el tuyo es peor que el mío, ¿no? Y ahí se complica. El desarrollo de la capacidad, el desarrollo del espíritu, ¿sí? Dentro de lo que es para mí el concepto de unidad sagrada, ¿sí? Que es largo, no vamos a tener tanto tiempo, ampliar la capacidad de aceptación y de autoestima, ¿sí? El poder aceptarse a sí mismo, ¿sí? El poder aceptar que estoy roto y seguir adelante, ¿sí? Para poder no quedar, como decía Marcela recién, el espíritu tiene la posibilidad de trascender, pero también tiene la posibilidad de alienarse, ¿no? De encerrarse y empobrecerse. Entonces, acepto que estoy alienado en este momento y me comprometo a continuar para poder sanar, digamos, mi psiquis, mi cuerpo y mi espíritu. Y trabajamos muchísimo en lo que es la ampliación de los mecanismos de afrontamiento. O sea, primero desde el punto de vista psicoeducativo, enseñarle al personal sanitario qué es un mecanismo de afrontamiento, cuáles son asertivos y cuáles son no asertivos, y poder ampliar
aquellos que nos van a guiar hacia la resiliencia espiritual, el encontrarle sentido a este dolor, ¿sí? E incorporarlo a nuestra narrativa personal, existencial, y así poder avanzar. Bien, abrimos a preguntas, Alejandro, así hay seguramente que es como, sí, justo 45, es una cosa increíble, hay un clock interno. Qué bien. Bueno, realmente primero quiero darles las gracias por la ponencia, por la masterclass. Realmente creo que hay muchas, pero muchas inquietudes, y dentro de ellas las que ya me han manifestado acá vía interna y al celular es dónde se encuentran ustedes, cuál es el lugar donde se pueden contactar, al igual que los cursos y las cosas que están dictando. Entonces, para que nos cuenten un poco sobre esa parte. Igual a las personas que deseen les voy a entregar material de la anterior clase, más el que está preparado para esta, así como los contactos de ustedes para que se contacten de forma directa, ¿vale? Por supuesto. Bueno, de por sí lo que digo es que estamos en la Argentina, Buenos Aires, que eso es importante. Somos argentinas, estamos en Buenos Aires, capital federal, y parte del equipo está en Córdoba, Rosario. Después los datos y todo eso lo podemos compartir, digamos, rápidamente. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna que ya esté escrita. A ver. Ok, si alguien desea activar su micrófono y interactuar, este es el momento. Yo tengo una pregunta, soy Ingrid. Adelante, Ingrid. Yo me he enterado, bueno, por una cuestión cercana, la persona aún sigue laborando, no es del área de salud, pero le toca estar en seguridad laboral e higiene. Aquí se trata de que él es el que está en los filtros y todo esto, revisando a la gente, y parece que está pasando por esa situación. ¿Qué es lo mejor que como amistad o como persona cercana podríamos recomendarle? Se niega totalmente a utilizar un uso profesional, ¿verdad? Pero ¿de qué forma podríamos como meter esa idea o aconsejarle de una manera que no ponga un bloqueo, sino se deje ayudar y uno no lo lastime o no les lastime más con la sugerencia de una ayuda profesional? Complicado, porque en realidad justamente tiene que ver con parte de uno de los efectos, digamos, de los síntomas del burnout, que es la despersonalización. Entonces, parte de la sintomatología tiene que ver con esto, ¿no? Con ni siquiera tener autoconciencia de lo que le está pasando, y entonces pueden entrar en síntomas asociados como una depresión, y en la depresión también hay poca a veces autoconciencia, y la gente te dice, no, pero no estoy llorando, no estoy en la cama, no, pero está irritado, nervioso, explosivo, ¿no es cierto?, con falta de contacto con el entorno, empiezan a encerrarse. Mirá, es difícil, digamos, a la distancia, cuando una persona no quiere, es difícil, ¿no? Yo creo que a veces es estar ahí para cuando la persona toque fondo y ayudar. Uno puede sugerir, uno puede, digamos, acercar, digamos, material o acercarle un contacto, pero cuando la persona no quiere, es muy difícil, ¿sí? Uno puede darle un feedback desde afuera y decir, te veo de esta manera, me preocupás, pero, digamos, es difícil decirte un poco, digamos, es justamente la mayor complicación, cuando el protagonista no quiere. No sé, Marcela, si a vos se te ocurre algo más inteligente que a mí. No. Tenés el audio. Desmuteate. Activa el audio. Exacto. Ahí estoy. Bueno, no, más inteligente no tiene que ver con eso. Me parece esto. Sí. Yo le decía, pensaba en la persona que hace la pregunta,
que en realidad sí podés sugerir que vaya a un terapeuta. Él lo va a poder procesar, como dice Marina, en el momento que él explote o esté previo a la explosión, ya va a tener a qué recurrir, porque eso que vos le dijiste quedó en algún lado. Pero no se puede obligar a alguien a consultar, y mucho menos si básicamente lo primero que dice es que no quiere consultar. Pero sí decirlo, sí como no, porque en algún momento aparece como recurso, sí. Hay una de las cosas que nosotros al principio, ¿no, Marce? Cuando lanzamos esto, dijimos, uy, Dios, ¿daremos abasto? ¿Verdad? ¿Daremos abasto? Y hay algo que hace muchísimos años se viene diciendo con respecto al personal médico, que es esto de la enfermedad del bronce, ¿no? O como yo le prefiero decirle, el cuidador descuidado, ¿sí? Porque es un cuidador descuidado de sí mismo, ¿sí? Entonces yo me conecto con cuidar a todos los demás, que da muchísima satisfacción, y me siento poderoso de alguna manera, pero me estoy olvidando de que yo también estoy atravesando por esto. Entonces, cuando uno, en este momento yo, en las consultas con mis pacientes, con todo lo que es los pacientes que están en la Fundación Dasein haciendo tratamiento, muchas veces me encuentro diciendo, te lo digo, me lo digo, porque hay algo en lo que hoy estamos coparticipando, que es que todos estamos atravesando por esto. Todos tenemos incertidumbre, miedo al contagio, estamos aislados, estamos un poco alienados. Yo no sé hace cuánto que no salgo de mi casa, salgo nada más que a hacer una compra y si tengo tiempo, porque uno está haciendo millones de tareas y cuidando a los niños y haciendo de comer y esto y bla, bla, bla. Entonces digo, en general, los cuidadores, ¿sí? Nos cuesta mucho darnos cuenta de que necesitamos ser cuidados, ¿sí? Y creo que es esto lo que hay que tratar de incentivar, y nosotros en este programa es lo que tratamos de trabajar fuertemente en que ese cuidador aprenda y construya un proyecto de cuidado personal, ¿sí? Pero se necesita de la voluntad de la persona. Muchísimas gracias. Curandis. El furor curandis, exactamente. Bien. Ok, ¿alguien más que quiera interactuar? Adelante, Sol. Hola, muchas gracias, qué interesante la presentación, muchas gracias a ambas, Marina, Marcela. Soy Sol de Santiago de Chile. Mi pregunta va por un lado bien diferente, no sé cuánto me pueden aportar en ese sentido para este espacio, pero me encantaría saber un poquito más del tipo de trabajo que se realiza con el caballo, cuál es como el tipo de ejercicios que realizan al incorporar los caballos, que es una de mis pasiones por las que estoy tomando todos estos temas, ¿no? En realidad, nosotros, ahora igual Marcela también dirá, yo cada día, digamos, cada día, no digo, me voy dando cuenta que va más allá de qué ejercicio uno hace con el caballo. Yo le puedo, digamos, indicar una dinámica estúpida, como agarrar el caballo, llevarlo del punto A al punto B, o andá y cepillá el caballo, o andá y hace un camino por el que estás transitando. Puedo hacer diversos ejercicios. Me parece que ya, yo por lo menos en estos años, cada vez vamos sacando más el foco en cuál es la mejor dinámica o el mejor juego en pista, y yo voy enfocando más en lo que son los beneficios de la relación con el caballo, ¿sí? Y también voy confiando más, nosotros a los caballos los consideramos nuestros coterapeutas, ¿sí? Yo cada día que pasa voy confiando más en mi coterapeuta caballo, en donde sé que va a ser el trabajo, no importa cuál es el ejercicio, ¿sí? Ejercicios hay millones, uno puede inventar millones de ejercicios, ¿sí? Pero me parece que la vedette no está ahí, en el tipo de ejercicio, sino
nosotros brindamos un espacio, que es la pista, como se le llame, el potrero, lo que sea, digamos, ofrecemos la posibilidad de vincularse con los caballos, estamos ahí para hacer preguntas, para señalar o para arrancar, digamos, a que suceda algo con un ejercicio X, que cada día, por eso digo, para mí es menos importante cuál es el ejercicio, y después va sucediendo. Hay que confiar, ¿sí? Y lo que sí nosotros tenemos ciertas cuestiones del encuadre, que es un especialista en conducta humana, un especialista en caballos, y por sobre todo, hoy teníamos una reunión a la mañana en el equipo y yo digo, desde el modelo IPAE tenemos prohibido prohibir. Pero, digamos, hay algo que nosotros no hacemos porque no creemos en interpretar. Nosotros no interpretamos. Nosotros nunca le vamos a decir a un paciente, participante o cliente, a vos te pasa esto porque el caballo giró para la izquierda. El caballo no es, digamos, lo que nos va a proporcionar la excusa para interpretar. No. La interpretación la hace la misma persona, ¿sí? Que nos cuenta cuál es su resonancia luego de relacionarse con el caballo, y por otro lado es el caballo quien va construyendo escenarios vivenciales para que esa persona vaya resonando emocionalmente. Y nosotros decimos, el caballo te detiene la mente en el aquí y ahora. Es un facilitador natural para entrar en un estado de meditativo. Entonces, ellos ya van a hacer el trabajo, no importa el juego o la dinámica que planteemos. Es fundamental el contacto, básicamente. Es el paciente o es el consultante que de alguna manera plantea qué es lo que quiere trabajar. Y en este momento lo que más se busca trabajar es esto, el contacto. El contacto con un sujeto tan seguro como caballo, seguro en todo sentido, porque no juzga todo lo que ya sabemos, porque no contagia en este momento, ¿no? No es transmisor. Que esto es increíble, ¿no? Porque hoy tener la posibilidad, hoy un paciente o un cliente no va a poder abrazarnos, porque hay un miedo al contagio, ¿sí? Pero sí puede abrazar al caballo, sí puede quedar llorando abrazado al caballo, ¿sí? Y esto es magnífico, ¿sí? Hoy a un caballo, a un perro, a un hijo, a un gato, ¿sí? Hoy los animales son privilegiados en este momento, ¿sí? Yo realmente me alegro, pero absolutamente, y creo que nos invita a pensar también a los humanos, ¿no? Opa, esto nada más que es para nosotros. Yo con esa parte de esta pandemia estoy fascinada. Ok. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para interactuar, preguntar? Yo estoy... Adelante. Está muy inestable mi internet. ¿Alguien más que quiera preguntar? Podés preguntar o compartir, ¿no? Porque es una temática... Correcto. Es una temática, digamos, tan controvertida, porque es así, ¿no? Hablar de espiritualidad en salud y estrés, o sea, por ahí, digamos, no necesariamente tiene que ser una pregunta. A mí me surge preguntarles si han hecho trabajos con temas de depresión, incluyendo la espiritualidad. Sí, no, digamos, no específicamente con caballos, Alejandro, pero sí yo en el consultorio ya hace un tiempo que cuando tengo, tanto sea pacientes con
con síntomas como una depresión o ansiedad, o bueno, en Fundación Dasein, que también hacemos y patologías duales. Por algo Fundación Dasein se llama Fundación Dasein, ¿no? Que Marcela ya explicó el concepto. Está totalmente incluido la variable espiritualidad, proyecto de vida, o sea, tanto lo que es la capacidad de trascender, la capacidad de la coherencia interna, es la coherencia entre lo que digo, lo que siento, lo que hago, ¿sí? La integridad, o sea, trabajamos todas esas capacidades y esos valores que hablaba Marcela del espíritu, se trabajan constantemente, ¿sí? En donde para mí una depresión está totalmente relacionada con la falta de proyecto, de sentido de vida, y por ejemplo un trastorno de la ansiedad está totalmente relacionado con lo que es la sensación de falta de control, por tanto la necesidad de tener todo bajo control, ¿no? Y trabajo muchísimo eso y sobre el concepto de unidad sagrada, que es, para mí es un, digamos, dirige un poco digamos, mi accionar, que es entender que somos una parte de un gran todo, donde la parte no puede controlar al todo y la parte no puede entender al todo. ¿Sí? Ok, y digamos desde esa parte, ya Discúlpenme, pero no puedo participar mucho porque se corta mucho mi internet, una pena. adelante, no, pues si quieres ahí te escuchamos muy bien. Marcela, ¿nos escuchas? Recién ahora. Sí, dale, adelante. No, que decía que no puedo participar porque tengo la internet absolutamente inestable en este momento. Se van y vienen, así que por eso no participo. Está bien, está bien, está bien. ¿Vos qué Disculpas. decías, Sandro? ¿Qué decías recién? Sí, no, también complementando un poco lo que vienes manifestando con otra pregunta, es que evidentemente en esa parte del grupo de salud se presentan múltiples cosas y uno de los factores también iniciales es que no quieren acudir sin embargo hay otros que sí son muy profesionales y ya lo tienen tanto en la parte de psiquiatría, psicología o otro tipo de terapias alternativas para los procesos, es lo que me he encontrado en este mundo. Sí, sí, sí. Por suerte cada vez, digamos, con esto de haber transformado la meditación en mindfulness, que hoy está como aceptado en el campo de la salud, ¿sí? Fue ganando terreno, fue ganando terreno. Cada vez hay más instituciones que, digamos, que favorecen o estimulan a que sus profesionales, no solamente en el ámbito de salud, sino otras empresas, es la prevención del estrés, van, digamos, ofreciendo, digamos, esta intervención. Lo que pasa es que no con la profundidad con la que nosotros por ahí lo tomamos, porque conciencia plena, mindfulness, ¿no? Es la detención de aquí ahora, aceptación y compromiso, es, digamos, desde lo que es las terapias cognitivas, pero todavía no se animan, ¿no? Del todo por ahí a hablar de espiritualidad, que es un poquito más, se cuestiona mucho más, ¿no? Es como, por ahora sigue siendo un poco mala palabra, digamos, en el ámbito de salud, ¿sí? Yo me acuerdo cuando lo propuse como tesis de doctorado, lo primero que me dijo mi tutor es, ¿vos estás segura, Marina? Mirá que te van a cortar la cabeza, ¿sí? O sea, pero bueno, se pudo, se logró. ¿Sí? Hay que animarse. Curiosamente está sucediendo que dentro de las masterclass han habido temáticas que inicialmente se creían que iban a tener poca participación y poco interés y sorpresivamente hoy en día las personas estamos ciclando mucho en temas que van desde energía, la parte cuántica, el agua, factores que obviamente son muy tradicionales y incluso desde origen chamánico, pero que ya afortunadamente se van retomando y creo que parte del ciclo de lo que está pasando es también retornar a las buenas raíces y a los buenos procesos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, un poco cuando vos me decías esto de la historia personal, y un poco, digamos, mi intención fue
Yo fui criada en una familia donde desde chica homeopatía, flores de Bach, bueno, etcétera, yoga desde los 6, 7 años. Y después, bueno, estudié en la facultad. Un poco creo que esta tesis fue como aunar e integrar estas dos partes, ¿no? Sí. Sí, sí, Ok. intentarlo. ¿Alguien más que quiera participar, hacer algún comentario, preguntas? Ok, yo creo que siendo así, en primer lugar, darles las gracias por su tiempo, por este regalo, por todo lo que han hecho durante este tiempo, y sé que seguiremos obviamente mostrando muchas cosas que se pueden hacer a través de los caballos y el hermoso impacto. Entonces, pues detenemos la grabación acá, no sin antes invitarlos a esta tarde a las 7 hora Colombia. Desde Chile tendremos otra temática bien interesante, desde Chile, no, desde Bolivia, perdón, con Cristi. Entonces, detenemos acá.